Bienvenidas a Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Acércate, mi nombre es Ana Taris González y junto a ti estaré en Sin Maquillaje, pero con Tacones. Recuerda llegar a este espacio con tus tacones. Hola, soy Nayeli Jojavet y junto a Ani estaremos con ustedes en Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Hola, nos alegramos de que te encuentres con nosotras en un nuevo episodio más de Sin Maquillaje, pero con Tacones. Mi nombre es Nayeli Jojavet y junto a Ani estaremos compartiendo con ustedes historias de mujeres que han dejado huella en sus pisadas. Así que, fuera filtro y maquillaje, retírate por un momento tus zapatillas, date el masaje que tanto mereces y acompáñanos a escuchar los testimonios de estas mujeres que son un ejemplo para nosotras. Hola, qué bueno que estás nuevamente con nosotras en un episodio más de Sin Maquillaje, pero con Tacones, el podcast. Gracias por estar aquí con nosotras. Hola Naye, ¿cómo estás? Hola Ani, muy bien, ¿cómo has estado? Ay, súper bien, gracias a Dios. Y tenemos una invitada. Dios, gracias. Naye. Claro que sí. Tenemos Sandra. Sandra, ¿cómo te encuentras? Hola, estoy muy bien, qué bueno de estar aquí con ustedes. Qué bueno que estás con nosotras en este nuevo episodio de Sin Maquillaje, pero con Tacones. ¿Qué tal si hablamos un ratito sobre unos temas bien importantes? Pero antes, Naye, ¿te pusiste los tacones en esta semana? Sí, Ani, esta semana me tocaron tacones profesionales. Empiezo otra vez a retomar algunas actividades que tenía olvidadas, a practicar algunos idiomas que otra vez son necesarios y empezamos de nuevo la carrera esta semana. Ay, ¿Tú, Ani? ¿Qué pues tal? sí. ¿Qué tacones te pusiste? Pues tengo tacones profesionales, porque estoy en un foro intercultural que nos invitaron de American Baptist Home Mission Society y estamos entonces aquí en otro lugar hablando sobre la importancia de educar a nuestras poblaciones y a nuestras comunidades de fe. Así que estoy con tacones profesionales. Pero vamos a averiguar qué tacones se puso Sandra. Sandra, ¿te pusiste tus tacones en esta semana? Esta semana fue muy atareada, además de trabajar, pues me puse los tacones de madre orgullosa porque fui a ver a mi hija tocar con la banda de su colegio. Ella toca la flauta en una banda y hicieron un concierto completo, muy bonito. Y también me puse los tacones de fiesta porque ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposo Michael. Así que estábamos de doble celebración. Sí, pues gracias. Muchas felicidades a él y a tu niña también. Y qué bueno que te pusiste tacones de fiesta altos. Esos son los tacones altos. Qué bueno. Nos alegramos mucho que hayas participado de esas experiencias hermosas que nos enorgullecen, ¿verdad? Ver a los hijos crecer y estar en unas experiencias así, como que el corazón se nos infla, ¿verdad que sí? Así que Dios es bueno y nos deja participar de esas experiencias, ¿verdad? Naye, Dime, Ani. hoy queremos hablar de una faceta muy interesante que descubrí de Sandra, una amiga de muchos años. No vamos a decir los años, porque ¿de qué vale? ¿Para qué? Lo importante es que llevamos tiempo conociéndonos. De siempre. Exacto. Es una amiga de siempre. Y es una mujer que personalmente admiro. De hecho, una de las personas, que ella no lo sabe, pero una de las personas que me animó a escribir mi historia fue Sandra, porque yo leí su libro, yo vi la experiencia de ella de estar escribiendo y yo, bueno, pues yo creo que yo también lo puedo hacer. Así que Sandra, gracias porque me inspiraste a escribir mi historia también. Qué honor, me encanta ese testimonio. Y Sandra ha escrito 2 libros, han sido, ¿verdad, Sandra? Sí, correcto. Muy bien. 2 libros y en uno de ellos aborda un tema que es sumamente importante, es muy neurálgico en nuestro tiempo y nosotras, yo creo que tenemos que aprender a hablar y aprender a informarnos, y el tema que ella desarrolló en uno de sus libros es un tema que nos atañe a todas las mujeres. Pero antes de entrar al tema que vamos a desarrollar, ¿qué tal si
hacemos una advertencia de tacones. He aquí nuestra advertencia de tacones. Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Sandra, qué bueno que aceptaste la invitación. Y es importante que hablemos de este tema porque se nos ha hecho bien incómodo ver cómo nuestras mujeres siguen cayendo en unas relaciones que le afectan, que le hacen daño y que no necesariamente las ayudan a salir adelante, sino que las estancan, las hacen infelices y muchas hasta mueren. Hoy estaremos hablando de la violencia que se vive en las relaciones afectivas, en las relaciones afectuosas. Y hoy queremos hablar de las situaciones dolorosas de humillación, de violencia, de la separación de familias, de divorcio. Hoy vamos a hablar de una novela que escribió Sandra, Mujeres que no se rinden, y es una historia de amor propio que vamos a desarrollar hoy. Así que, Sandra, gracias por estar con nosotras nuevamente. Cuéntale a todos los que nos están oyendo de dónde tú eres, dónde naciste y dónde vives. Bueno, yo soy de Puerto Rico, aunque nací en Estados Unidos. De hecho, nací en la ciudad de Chicago, que es precisamente el lugar en donde se ocurren ambas historias del libro Mujeres que no se rinden. Así que en ese sentido, pues fue un poquito un homenaje a el lugar donde nací y donde viví unos años de adulta. Pero me crié en Puerto Rico, estudié en la Universidad de Puerto Rico y tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana con mis padres y mis dos hermanos. Y ahora vivo en la ciudad de Caguas, tengo dos hijas, una adolescente y otra adulta, y mi esposo es norteamericano, se llama Michael, y también tenemos un perrito que es el alma de la fiesta, que se llama Sugar. Qué bien, qué bien. ¿Y tus dos hijas viven contigo? Sí, aunque la mayor es universitaria, pues cuando no está en la universidad vive con nosotros. Ah, ok, que tienes tu familia completa, ninguna se ha casado y se ha... Todavía no. Ok, muy bien. ¿A qué te dedicas, Sandra? Pues mira, yo hago de todo un poco, pero uno de los roles que estoy disfrutando en esta etapa de mi vida es, además de autora, coach de escritura. O sea, yo soy asesora de otros autores y autoras que quieren publicar utilizando el método de publicación independiente, y también soy tallerista, conferenciante, me invitan a tocar diferentes temas. Yo creo que yo soy una mujer medio renacentista porque no me estoy quieta en un solo sitio, no estoy en un solo trabajo por mucho tiempo y me encanta aprender cosas nuevas, incorporar lo que ya he aprendido en nuevos roles, así que hago de todo un poco. Qué bien, qué bien. ¿Qué tal si hablamos de tu libro? Mujeres que no se rinden. ¿Qué te motivó a escribir Mujeres que no se rinden? ¿Qué te motivó? Pues este libro es una colección de 2 novelas cortas. Es la primera vez que entro en este género porque el libro anterior eran unas memorias. Y cuando uno escribe memorias, pues es más fácil porque tú sabes la historia que vas a contar porque la viviste. Pero cuando escribes una novela, pues para mí la motivación fue dar a conocer la historia que viven muchas mujeres a través de la vida. Nunca he experimentado violencia doméstica, pero he conocido a muchas personas que cuando nos conocemos mejor y empezamos a hablar, me sorprende saber que vivieron o están viviendo una relación donde hay abuso. Y esas historias, hay unos patrones que se repiten. Así que me motivó el deseo de plasmar de una manera interesante las historias de tantas mujeres. O sea, es como un homenaje, ¿verdad?, a estas personas que han pasado por algo tan horrible como ser víctimas de una persona que se supone que las protegiera y que las amara. Las historias de Mara y de Lourdes, entonces, no es una persona,
son ficticias, pero se basan en hechos reales. Bueno, yo me inspiré en muchos relatos de personas reales, pero la historia como tal es ficticia porque queríamos, ¿verdad?, respetar la privacidad de las personas que han confiado en nosotros. Hay aspectos bien específicos de cada una de estas mujeres que vienen de historias de la vida real. Y es interesante cuando yo discutía el escrito con mi editora, las cosas que ella pensaba que eran totalmente ficticias, esas eran inspiradas en la vida real, porque la vida real es mucho más impresionante que cualquier novela que podamos leer en muchas ocasiones. Pero lo que queríamos era enhebrar una historia de principio a fin en donde se pudieran ver los diferentes aspectos y donde pudiéramos crear conciencia de que una mujer víctima de violencia intrafamiliar no es una persona que está en esa situación porque se lo buscó o porque quiere. Es mucho más difícil y mucho más complicado que lo que parece desde afuera. Quise traer aspectos como, por ejemplo, la pérdida de la identidad. En el caso de la novela Lourdes, Lourdes se desdobla y se desvive por complacer a su esposo porque ella piensa que su abuso es culpa de ella y que si ella hace algo diferente, que si ella fuera de una manera diferente, pues entonces él no va a ser abusivo. Pero a través del tiempo ella se da cuenta que ella está perdiendo su esencia, ella está dejando de ser quien ella es para tratar de complacerlo y nunca lo va a lograr porque la violencia no es una característica normal de una relación. Así que no importa lo que ella haga, él va a seguir siendo egoísta, va a seguir siendo agresivo. Y en el caso de Mara, pues ella es una relación un poquito más complicada porque empezó en la adolescencia. Entonces ella como que le adjudica parte de su personalidad a esta relación amorosa. Ella cree, como quien dice, que ella es quien es por esta relación que tiene con Lorenzo y se tarda más en realizar que ella es una persona capaz, que tiene talentos. Ella, en el caso de Mara, pues ella resulta ser una empresaria. Ella siempre quería empezar un negocio, pero la falta de experiencia, la falta del apoyo de su esposo hacía que se le hiciera casi imposible y ella siempre estaba buscando, ideándose cómo comenzar un negocio propio y eso era en parte lo que le daba a ella como que ese empuje, ¿verdad? Además de sus hijos, era ese deseo de descubrir quién ella era. Así que una parte importante de las relaciones afectivas para las mujeres es que o te coartan o te apoyan a desarrollar tu verdadero yo. Y entonces nosotros los que vivimos en relaciones felices, estables, ¿verdad? Sin violencia, pues se nos hace bien difícil entender por qué una mujer se queda en una relación abusiva. Sandra, ¿habrá algo de las características de Mara? Perdón, Ani. No, antes de que continúen, hay que decirle a nuestras amigas que la novela es de dos historias, porque pueden estar escuchando Mara, son dos historias. Correcto. Que tiene incluidas la novela. Entonces sí, vamos a conocer dos mujeres. Correcto, son dos historias que tienen caminos parecidos, pero son bien independientes una de la otra. En la historia de Lourdes... Lourdes y Mara no son relacionadas, son dos historias aparte. Correcto. En la historia de Lourdes vamos a ver la historia de una inmigrante en Estados Unidos que se casa con un hombre de origen norteamericano, mientras que en la historia de Mara estamos viendo la historia de una adolescente que se enamora cuando todavía tiene como unos 15 años y cómo ellos, ¿verdad?, desarrollan esa relación. Así que sí, son dos historias distintas que las dos se dan en un marco de la ciudad de Chicago y sus suburbios, pero en momentos diferentes y con familias distintas. Sandra, de los personajes de tu libro, ¿hay alguno con el que te identifiques, características que tú hayas dicho, esta característica mía se la quiero poner a alguno de los personajes? Bien, una pregunta bien interesante, Naya, que me haces, porque cada escritor pues tiene su método y algunos tenemos un método que no es método. Tenemos nuestro proceso y algunos son procesos que no tienen un orden específico. Pero en mi caso, cuando me surge la idea de una novela, pues en el caso de Lourdes comenzó porque Lourdes era un personaje de otra novela que yo empecé a escribir.
Y esa otra novela no me encantó, como que no me estaba atrapando. Pero cuando llegué a ese capítulo donde empecé a describir a este personaje, yo dije, este personaje está más interesante que todo lo demás que he escrito hasta ahora, así que vamos a hacer algo diferente. Y no siento que yo les doy mis características quizás a los personajes, porque para mí es como que los personajes llegan a mi mente y van como que dictándome qué es lo que va a suceder. O sea que cuando yo comencé a escribir cada una de estas historias, yo no sabía dónde iba a terminar, sino que mientras me sentaba y iba construyendo los capítulos, las escenas iban saliendo y cada personaje me iba como que dictando un poquito su personalidad, sus características. Pero si vas a ver algo bien peculiar, es que a mí me gusta usar el humor, aunque sea, ¿verdad?, una novela tan seria, pero por ejemplo en la historia de Mara, mi personaje favorito es la cuidadora que viene cuando el esposo se enferma. Sí, pero no des detalles para que la gente compre la novela. Esa mujer... Esa me encantó, esa mujer me encantó. Ahí se puso buena la cosa. Es un personaje secundario, pero pues tiene, ¿verdad?, unas características bien peculiares. En el caso de Lourdes, me gusta mucho la relación con su mamá. Sí. Porque aunque su mamá vive lejos, ella viaja, ¿verdad?, para el evento de la boda de Lourdes con John, y entonces ahí vemos cómo pues la sabiduría de una madre que aunque no tiene educación formal, pero ella se percibe, ¿verdad?, que algo está mal y que ella quiere proteger a su hija. Así que esa relación de ella con su mamá, con su papá, cuando el papá muere y cómo ella tiene que vivir ese luto sin el apoyo de un esposo comprensivo, pues esa relación de ellos tres también me capturó. Así que yo te diría que no me siento como que identificada con los personajes, pero sí hay algunos personajes que me enamoran. Bueno, ya que estamos hablando ahorita de Lourdes, el esposo, John, el apellido me cuesta trabajo, Okrutny, ¿cierto? Sí, ese apellido pues es una palabra polaca porque en la historia él es de origen polaco, como muchos estadounidenses, ¿verdad? Son inmigrantes, son generaciones de migrantes nacidos en Estados Unidos. Y yo me costó trabajo ponerle un nombre porque no quería que se identificara con ninguna persona que yo conozco, ¿verdad? Así que me busqué la palabra polaca para crueldad o para una persona cruel, y ese apellido significa cruel en polaco. Una persona que, para darte un poquito más detalles de la palabra, ¿verdad?, que se alegra del mal de otros, que no tiene compasión, que no tiene empatía. Entonces eso describe ese personaje. Y de hecho ese personaje fue difícil y tuve que reescribirlo varias veces porque lo que me decía mi editora era qué cosas él hace como esposo que son tan malas como para que ella le tenga miedo y le coja odio. Y entonces uno como escritora pues no quiere glorificar la violencia, pero hay que mostrar suficiente en el libro para que las personas entiendan que Lourdes no era una histérica, que él en realidad era cruel. Así que decidí ponerle hasta un apellido, una característica del personaje. Qué bien. Me dejó toda la historia de Lourdes simplemente con ese sabor de John de quererlo entender y no poderlo. Me causaba rabia todo lo que ha pasado Lourdes, pero sí siento que esa parte que ahorita tú me acabas de describir de quién es John, yo decía, pero yo quiero saber la verdad, o sea, quién es él. Y ya, gracias por... Bueno, además de eso, en el libro pues damos un poquito de las pinceladas de su vida familiar y cómo él creció, ¿verdad?, sin ver amor o afecto, y eso en él se tornó en agresividad. Y de hecho, una de las cosas más difíciles de la problemática social de violencia doméstica es que nos enfocamos en resolver el asunto después que ha sucedido. O sea, nos enfocamos en llevar a los agresores a la justicia o en proteger a las mujeres para que no vuelvan donde un agresor, pero se nos olvida que ese agresor lo crió alguien. Alguien creó ese hogar, ese ambiente para que esa persona llegara al punto de pensar que la agresividad y el coraje son una forma normal de relacionarse. Así que en el caso de John, pues él tenía unos padres que no le mostraron el afecto de una manera saludable, y él como que ¿verdad?, embotelló eso y lo trabajó en su personalidad de una forma horrible. En el caso de Lorenzo,
que es la otra novela, El otro agresor, pues él viene de una familia típica italiano-americana del antaño, ¿verdad? Sí, bien machista, una familia en donde el varón... el nacimiento del varón. El hijo varón era lo máximo y el hijo varón no tenía que hacer nada y las hijas... no se esperaba que las hijas estudiaran, eran como más bien, ¿verdad? Las criaban para ser amas de casa y esposas. Mientras que el varón, pues, era el atleta, el héroe, le reían las gracias. Y entonces eso crió en él, pues, un egoísmo bien centrado cuando en la novela Mara, pues, hay una situación de un embarazo no deseado, que es lo que causa que ellos se casen. Y qué común era eso hace unos años atrás. Y todavía. Y en los hispanos también. Todavía en algunas familias, si tú le preguntas por qué esa pareja se casó, pues se casaron porque había un embarazo no esperado, ¿verdad? No planificado. Y entonces, en ese caso, pues entonces él vuelca toda su frustración de no poder ser la persona que él soñaba ser y tener que convertirse en padre y esposo, él lo torna en agresividad. Y en el caso de Lorenzo es agresividad física y psicológica. En el caso de John es solamente agresividad psicológica. Y quise hacer la diferencia en ambas historias porque a veces las personas se confunden y piensan que la agresividad es solamente se demuestra que el abuso es solamente físico, que si no hay golpes, pues no hay abuso. Pero las palabras, el dominar la vida de la otra persona, el impedirle a una mujer que se desarrolle, el retirarle el afecto, el retirarle las finanzas, ¿verdad? Controlar su dinero, todo eso son formas de abuso. Claro. Y son formas de mantener a una persona bajo el control de la otra. Pero fíjate, Sandra, con relación a la preconcepción que tenemos de violencia, que solamente es el físico, esto se lo debemos en mucho a nuestra misma sociedad. Porque si la mujer no tiene moretones, ella no está siendo abusada. Se le daba bien poca importancia a la violencia emocional. Es en estos tiempos que es un poquito más, se ha abierto un poquito más esa definición, pero aún así la mujer no se atreve a decir que está siendo violentada emocionalmente porque como no tiene manera de probarlo, pues por eso es que se le daba más importancia a la violencia física y no se tomaba en consideración que la violencia emocional es mucho hasta más fuerte en muchas mujeres que la violencia física. Porque eso queda en el corazón, eso queda en la mente, eso queda en ese cuerpo y hay muchas mujeres que no superan jamás ese episodio. Y con relación a la mujer en Mara, fíjate qué interesante que era una familia machista, pero sin embargo Donna era que se llamaba la hermana. Donna tenía su carácter también y Donna le demostró a Lorenzo que él estaba mal. No les voy a decir más nada, compren el libro, compren la novela. Te tengo que contar, Ani, que Donna tenía más páginas en el libro. Oh, sí, pero a raíz de ¿verdad? de los estudios que estaba haciendo en escritura, tuve que cortarla porque me di cuenta que ella estaba atrapando mucha atención y ella no era un personaje principal. Ella fue mi preferida. Ya pronto iba a tener su propio capítulo y una secuela quizás, porque Donna era la típica mujer que es bien persistente y le demuestra a sus padres que están equivocados acerca del valor que ella tiene y de la carrera que ella puede desarrollar, de sus capacidades, sus habilidades, y ella no se iba a dejar que la criaran encerrada en su casa y convertirse simplemente en una ama de casa como su mamá, aunque su mamá pues tiene un rol importante, pero ella quería otra cosa, ¿verdad? Ella quería una vida un poquito más variada y más plena, pero sí, tuve que cortarle unos cuantos párrafos porque Donna estaba como que ya deseando ser una protagonista en la historia. Y fue la única que se atrevió a enfrentar a Lorenzo. Correcto. Nada, perdónanos. Ponerlo en su sitio. Perdónanos, Nayeli, que te robamos. No. Yo, Sandra, dentro de los temas, yo al leer tu libro abordas tantos temas, de verdad, y la forma en que tú los manejas me dejó maravillada porque, como tú dices, es hablar sobre esos temas sin nombrarlos, dejar ahí la marca y tampoco sin glorificarlos ni romantizarlos. Totalmente tú pudiste manejar violencia doméstica, violación, matrimonio adolescente, el rol de la mujer que queda en segundo plano
frente a un hijo varón, el papel de la mujer que debe estar sometida, como tú habías dicho, y menospreciado nuestro trabajo. Todos esos temas yo los vi muy claros en tu libro, me encantó, y por eso yo recomiendo que de verdad nuestras amigas compren tu libro. Es un libro maravilloso que nos ayuda a abrir los ojos en muchos sentidos, porque hay detalles de los que toma cada personaje que realmente puede ser un error que nosotros podemos estar cometiendo en nuestras vidas. Pero de los años en los que tú hablabas, 60, 70 más o menos, a esta época, Sandra, ¿has visto que hay avance con las mujeres hablando de violencia doméstica, violencia psicológica, maltrato psicológico y físico? ¿Crees Pues que ya te diría que defendernos? sí y no, Nayeli, porque por una parte hay más conciencia, ¿verdad? Hay más educación. Y nosotros vemos en las mismas artes, en la literatura, en las películas, las canciones, los poemas, que ahora ese tema se trata con más libertad. Sin embargo, también vemos las estadísticas de las mujeres que mueren a causa de ¿verdad? En manos de su pareja. Y esos números todavía son demasiados y son, ¿verdad? Una mujer que muera es demasiado. Sin embargo, todavía hay países en donde la violencia doméstica, cuando es por parte de un esposo, no es un crimen. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, todavía en la Organización de las Naciones Unidas hay un Día Internacional de No Violencia contra la Mujer y es necesario porque todavía hay países en donde la violencia doméstica no es un crimen, no aparece en las leyes y esas mujeres pues están indefensas a manos de sus familiares y sus esposos. Así que yo creo que todavía falta mucho por aprender, pero ya no es un tabú como lo era quizás hace 40, 50 años atrás. También tienes que pensar que hace 50 años atrás la mayoría de las mujeres no podían devengar un salario y no podían valerse por sí mismas. Así que se sentían atrapadas en sus matrimonios porque la alternativa era volver a vivir con sus padres. No podían ser independientes o podían perder a sus hijos o a sus hijas. ¿Y quién quiere dejar a sus hijos en manos de una persona violenta? Nadie. Así que yo creo que hemos avanzado, pero nos falta mucho por avanzar. Y una de las cosas que es importante es tocar el tema. Aunque no seamos expertos, aunque no le estemos dando a nadie un consejo de cómo debe vivir su vida, pero creo que es importante tocar el tema en los círculos en los cuales nosotros nos movemos y dejarles saber a las mujeres que hay alternativas, porque aún hay lugares en donde las mujeres no saben que hay un sitio donde pueden ir y cuando se encuentran atrapadas en esa relación y quisieran salir, dicen, pero ¿a dónde me voy a ir? No tengo los fondos financieros, no tengo la capacidad de vivir independientemente, ¿a dónde voy a recurrir? ¿A quién me va a ayudar? Así que en el caso de Mara, como la gente piensa, ¿verdad?, que los libros se escriben rápido, pero los libros se toman su tiempo y la publicación, la edición, todo eso tiene su tiempo. Después que yo la escribí, me dediqué a hacer una guía de un estudio bíblico. Así que el libro de Mara, para las personas que estén interesadas, nos pueden contactar, tiene una guía de estudio bíblico para trabajar en grupos pequeños de mujeres que deseen ver los temas de Mara a la luz de la Biblia. Cada capítulo de Mara tiene un capítulo de la guía con unos temas, una historia bíblica que toca esos temas y unas preguntas de discusión. Y los empezamos a usar en un grupo al que pertenezco y fue bien interesante que otras cosas salían de ahí, ¿verdad? En ese caso, pues uno lo hace como un club de libros, un book club. Y entonces, para la mujer moderna que no tiene tiempo de leerse todo el libro antes de ir a la reunión, pues lo que hacíamos es que leíamos el capítulo en la reunión y después nos íbamos a la historia bíblica paralela y entonces discutíamos las preguntas y eso pues nos ayudaba a crear conciencia de estos temas que quizás algunas de nosotros hemos vivido o que estamos viviendo o que estamos viendo en otra persona y no sabemos cómo abordarlo o cómo ayudar, porque
hay una cosa también que es bien hispana, que es que estamos todos metidos en las vidas de unos de los otros, pero no nos atrevemos a opinar, porque tan pronto esa pareja empieza a tener una discusión enfrente de nosotros, todos los demás nos hacemos así como de la vista larga, porque no queremos intervenir en el matrimonio de nadie, no nos atrevemos a dar un consejo. Pero sin embargo, sí podemos, no solo basta con orar, hay muchas veces que hay que intervenir, que hay que ofrecer ayuda, que hay que quizás concienciar a la persona, mira, estás viviendo en esta relación y estoy viendo que te está pasando esto y no sé si yo te puedo ayudar o quieres que te ayude a identificar otros recursos. Y hay que hablarlo en las iglesias, hay que hablarlo en la familia, hay que hablarlo con las amigas, hay que hablarlo en las redes sociales. La violencia doméstica tiene solución, pero si nos quedamos todos callados, pues entonces va a seguir sucediendo. Cierto, esa parte que tú tocas, yo creo que nos falta mucha educación todavía en las culturas para abordar estos temas, porque además siento también que en ocasiones cuando uno quiere dar el consejo es, pero mira, tú debes hacer esto y entonces hay que cuidar mucho estos aspectos. Por eso yo siento que lo que nos hace falta mucho a todos es educación. Sandra, las madres de Lourdes y Mara juegan papeles muy, muy importantes, como ya antes nos habías dicho algo. ¿Qué recomendaciones tú le das a todas nuestras amigas que nos están escuchando para que en la medida de lo posible se pudiera preparar a nuestras niñas y jóvenes para estar atentas a que cuando encontremos unas de estas banderas de las que tú estás mencionando, y esos estudios son fabulosos y ojalá los pudiéramos implementar en nuestras vidas, tanto en las iglesias como en nuestras vidas, en nuestros círculos sociales, en el trabajo, no sé, es que estos temas son muy prácticos, pero realmente tú, ¿qué recomendaciones les darías a nuestras amigas también? Pues yo le daría recomendaciones en 2 áreas. Una de las áreas es que se monitoreen a sí mismas, se miren en el espejo y vean qué comportamientos ellas como madres y como esposas están perpetuando en sus hogares que son perjudiciales para ese modelaje que debemos darle a nuestros hijos de cómo debe ser un matrimonio, ¿verdad? Si nosotros nos faltamos el respeto con nuestra pareja, si nos gritamos, si no hemos descubierto maneras saludables de resolver los conflictos, si nos dejamos de hablar cuando nos enojamos, nos retiramos el afecto el uno al otro, esos modelajes, los niños y las niñas lo van grabando en sus mentes y piensan que son, ¿verdad? Que todo el mundo vive así. Así que una de las cosas que debemos hacer es mirarnos en el espejo y monitorearnos a nosotras mismas y ver qué cosas nosotros podemos cambiar en nuestras interacciones y en nuestras conductas para tener unas relaciones más saludables. Lo otro que yo le diría a las madres, especialmente con las niñas, es que no esperen a que esa niña tenga una relación para hablarle acerca de las relaciones saludables. Cuando usted se dé cuenta que su hija tiene un novio, ya es muy tarde, porque cuando usted se da cuenta que ella tiene un novio, ya ella tuvo otro novio antes que ese del cual no le contó nada, o ya ella tuvo alguna otra experiencia de una relación de que no se atrevió a compartir. Así que hay que tomar a esas niñas desde pequeñitas y enseñarles amor propio, enseñarles lo que es el respeto, enseñarles que ellas no necesitan depender de otra persona para ser felices, para desarrollar sus habilidades y hablarles en momentos en que no sea como un sermón o un especial de estos que vemos cuando regresábamos de la escuela y nos daban un especial ahí donde nos estaban, ¿verdad? Como que predicando, esto es correcto, esto es incorrecto. No, usted aproveche las salidas al supermercado, las esperas en la fila, el camino a la escuela cuando los recoge. Esos momentos cotidianos en que podemos hablar con libertad individualmente, en privado con nuestras hijas, son excelentes para compartirles un poquito de sabiduría, para decirles, mira, hoy vi en las noticias a una niña que la secuestraron, pero una persona que ella conocía y esta fue la situación y es importante que tú sepas. Entonces ahí pues aprovechar, ¿verdad? Esos momentos o preguntarle
qué ellas piensan de esa noticia que escucharon o de esa persona que conocen que le pasó algo, y traer el tema del respeto, ¿verdad? Y de lo que se debe esperar en una relación saludable. También hay que hablarles acerca de que no todas las relaciones afectivas van a terminar en matrimonio, ¿verdad? Y que uno no puede entregarle todo el corazón, el cuerpo, el alma a la primera persona que se fija en uno. Y eso es algo que para nosotros los adultos pues es tan obvio, pero para una niña o un adolescente no. Así que Exacto. tenemos que ser bien abiertas, bien honestas, pero también tenemos que cuidar cómo nosotros estamos modelando esas relaciones en el hogar. Muy cierto. Así como estas mujeres que Sandra ha descrito tan extraordinariamente en esta novela, hay mujeres que han atravesado situaciones similares y han sido heroínas porque han logrado superar obstáculos y han logrado superar momentos amargos y tristes de miedo, de indecisión. Y es por eso que nosotros siempre hablamos de mujeres con tacones, alguna mujer o algunas mujeres que podemos hablar que también vivieron situaciones y salieron airosas. Así que Naye, ¿tú tendrás alguna recomendación de mujeres con tacones? Vayamos a nuestra sección de mujeres con tacones. Claro que sí, Ani. Esta semana vamos a hablar de dos mujeres en tacones. La primera de ellas es Carmen Sánchez. Carmen Sánchez es mexicana, actualmente es activista, defensora de los derechos humanos y asesora jurídica. Ella se dedica a apoyar a mujeres en caso de violencia doméstica, pero en especial es un caso sobre mujeres que han sido violentadas por su pareja porque les han derramado ácido. A Carmen Sánchez le cambió la vida el 20 de febrero del 2014, después de una larga relación de 10 años con su pareja, teniendo hijos. Ella decide dejarlo y él la amenaza con matarla. Ella sale de esta relación, de este matrimonio, y estando en casa de su mamá, él la va a buscar y le rocía ácido en la cara. Ella estuvo más de 8 meses en el hospital, entre cirugías, tenía más de 10 años batallando con el sistema jurídico en México para que le pudieran hacer caso, porque además de la violencia, como bien nos comentaba Sandra, que sufren en sus casas, llevar ante un juez su caso ha sido un dolor de cabeza, y ella, al ver que no le hacían caso las instituciones públicas, lo que empezó a hacer es a levantar la voz, y por eso se hizo activista. Ella tiene hoy en día una asociación, la Fundación Carmen Sánchez, que acompaña a víctimas y familias en el proceso médico, legal y psicológico. No solamente en México se sufren de estos abusos, en todo el mundo y sobre todo en países en donde las leyes no son apoyadas fuertemente. Junto a ella lo que tengo es la segunda mujer de la que voy a hablar, María Elena Ríos. María Elena Ríos también es mexicana. Ella, saxofonista profesional, trabajaba en relaciones de oficina de prensa para uno de los delegados de un partido político en México, que es el PRI. Él es casado y también la violentó. Él, de hecho, es la persona que pagó para que a ella la violentaran también con ácido. Fue atacada en su oficina, le derramaron 2 litros de ácido sobre todo el cuerpo, cara, pecho, brazos y piernas. Ella tardó un poco más de 10 meses en recuperarse. Sin embargo, también su proceso, que inició el 19 de septiembre del 2019, apenas vieron luz ambas, tanto María Elena Ríos como Carmen Sánchez, luz, porque en este enero del 2023 lo que sucedió es que por fin el gobierno de México las escuchó y se lanzó una nueva ley para apoyar estos ataques como intentos feministas, de feminicidio. Entonces, con esto yo quiero traer
que hoy en Sin Maquillaje pero con Tacones reconocemos a Carmen Sánchez y a Marilena Río como mujeres que han luchado y levantado la voz, porque no solo han logrado que las leyes las escuchen, sino que se tipifique un nuevo delito y que se dé castigo a estas personas y además apoyo a las víctimas de violencia. Nuestra intención con este episodio es que tú te cuides. Tienes que cuidarte. Tú eres la única que puedes hacerlo, porque tú eres la que estás en las situaciones familiares, en las situaciones de pareja, en las situaciones de amistades. Tú tienes que ver las banderas y tienes que protegerte. Así como protegemos el calzado. Ustedes saben, en la historia del calzado he encontrado unos trucos para cuidar nuestro calzado. Y una de las cosas que nos recomiendan es que abrillentemos nuestros zapatos después de comprarlos y también antes de usarlos. Brillan con regularidad durante el tiempo que los posees si los brillas antes de usarlos, si los limpias antes de usarlos. Otra es que para quitar el sucio o el surco de una mancha rápidamente, debes aplicar de forma suave con un pañito una mezcla de 2/3 de agua y 1/3 de vinagre de taza, ¿verdad? Lo limpias con otro pañito, limpias el área y lo humedeces, ¿verdad? Y lo secas con una toalla. Así que es 2/3 de agua, 2/3 de taza de agua por 1/3 de vinagre. Y eso ayudará a que esa huella se disminuya en tu calzado. Vas a impermeabilizar tus zapatos con aceite de bisón o un pulido a base de cera, tanto contra el agua como contra la luz. Eso te los va a proteger del agua, pero también de la luz. También hay un spray que venden protectores antisuciedad y antihumedad que proporcionan una protección más fuerte. Eso se lo aplicas al calzado y eso va a evitar que la humedad dañe tu calzado o que el sucio que ha acumulado esté en el calzado y lo dañe. Para evitar que la piel de los zapatos se seque, puedes aplicar una crema hidratante especializada o en su defecto, ¿sabes qué? Un poco de vaselina. Le untas a todo el calzado y eso protege la piel de tu calzado. Si los zapatos están mojados, puedes rellenarlos con papel de periódico o una toalla pequeña para extraer la humedad y sustitúyelos conforme se vayan hinchando. Nunca los dejes a un lado de un radiador o una fuente de calor, ya que la piel corre el riesgo de agrietarse. Y por último, puedes quitar las marcas de rosaduras y desgaste, ¿saben con qué? Con pasta de dientes. Enjuagas, limpias y la dejas secar. Esto no funciona en todo tipo de piel, pero asegúrate de probar la pasta de dientes en una pequeña zona del zapato o del calzado para asegurar la compatibilidad con el cuero. Así que ahí tienes 6 tips para cuidar tu calzado. ¿Y qué vas a hacer para cuidar tu vida? Si estás en una relación que te están violentando, empieza a cuidarte, a protegerte, a proteger tu piel, a proteger tu cuerpo, que es lo que te dio el Señor. Así como cuidas tu calzado. ¿Qué clase de clase hemos tenido hoy, verdad? De cuidado. Pero, ¿qué tal si recomendamos alguna serie, película o libro para esta semana? ¿Qué tacones recomendamos para la semana? Naye, ¿tienes alguna recomendación? Sí, Ani, para esta semana traigo la película Nunca Más. Es una película ya de años atrás, sin embargo, maneja el tema de violencia doméstica, cómo ella sale de su casa para defender sobre todo a su hija, que como madre sabemos que lo más preciado que podemos tener todos nosotros son nuestros hijos y protegerlos es, yo siento que parte de nuestra naturaleza. Pero quiero recomendar en específico de esta película, Nunca Más, que la vean, la observen y por favor podamos dar una opinión sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque en esta película nos muestran errores y aciertos que comete nuestra
protagonista, en este caso J-Lo. Y es muy cierto, nadie experimenta en cabeza ajena, pero viendo las experiencias de otras personas podemos aprender algo. Y entonces esta película yo la recomiendo por eso. Aprendamos a cuidarnos, aprendamos cosas que se pueden y cosas que no se deban hacer en caso de violencia doméstica. Muy bien. Nunca más, y está en Netflix. Es tremenda película. Es tremenda película. Ani, ¿tú nos tienes alguna recomendación? Sí, yo tengo una película que también está en Netflix y es una película producida, escrita, dirigida por el productor más bello de todo el mundo, que se llama Tyler Perry. A mí me encanta. Y se llama A Fall from Grace. Es la historia de una mujer y cómo esta mujer, el amor, la fascinación, quizás, porque eso no era amor, ¿verdad? La fascinación o la nueva oportunidad que la vida le estaba dando, ella entendía que era saludable, y cómo esta mujer fue violentada en todas las áreas. Ustedes tienen que ver esa película, A Fall from Grace. Es acusada del asesinato de su esposo. Así que les recomendamos A Fall from Grace. Pero también tenemos a nuestra amiga Sandra, que tiene unas recomendaciones, ¿verdad? Sandra. Así es, les quiero recomendar 2 libros. El primero se titula En la oscuridad resplandecerás. Es un devocional para momentos de dolor escrito por la puertorriqueña Christy Mueller, y es un devocional excelente. Se los recomiendo porque nos encanta recomendar libros, ¿verdad?, alegres, positivos, pero a veces las personas están pasando por momentos difíciles y necesitan tener un devocional que entienda dónde ellos están. Así que a través de las lecturas, las oraciones y las experiencias que Christy cuenta en este libro, pienso que muchas personas pueden encontrar un sosiego y un aliento. Así que se los recomiendo. Y el segundo libro que les quiero recomendar es Un propósito, historias de fe, bienestar y esperanza, de mi amiga Isamari Castrodat, también puertorriqueña, comunicadora. Y en este libro ella nos cuenta a través de relatos cortos de experiencias personales cómo ella redescubrió su propósito y cómo reencontró su fe y pudo salir adelante, ¿verdad?, como mujer. Y hace unas historias bien personales y bien bonitas, y son relatos cortos, así que para aquellos que no tienen mucho tiempo para leer o, ¿verdad?, a veces tenemos que dejar un libro y retomarlo, pues este libro es excelente porque cada historia solo te va a tomar unos minutos leerla. ¡Qué bien! Tenemos muchas recomendaciones para esta semana, pero Naya, ¿tú tienes alguna otra recomendación? Bueno, Ani, ya sabes, Claro. Nuestra invitada Sandra, Claro. ella escribió Mujeres que no se rinden, 2 historias de amor propio. Esta historia, de verdad, bueno, estas 2 historias, esta novela, como Sandra nos dice, vale la pena leerlas. Por favor, se los recomiendo, chicas, amigas, léanla. Es una historia que deja muchas enseñanzas y sobre todo no romantiza ninguna de las partes, que es la violencia. Es una historia que nos habla tal cual la verdad como ocurre y no muestra tantos detalles, ni siquiera se va a esa parte en las descripciones, pero el cuadro completo de lo que es violencia hacia la mujer, psicológica, física y en la familia, está ahí presente. Por favor, se los recomiendo, no se pierdan esta historia. Gracias, Naye. Gracias por recomendarnos nuevamente a Mujeres que no se rinden. Y mujeres, tú que nos estás viendo, tú mujer que nos estás viendo, la violencia no tiene edad. Una mujer madura puede ser violentada, puede iniciar una relación con toda verdad y con toda la libertad para ser feliz y ser violentada. Y una muchacha joven, adolescente, puede iniciar una relación y también ser violentada. Hay veces que pensamos que las mujeres violentadas son mujeres inmaduras, son mujeres... No. La violencia entra en cualquier momento y a cualquier edad.
Es importante que veamos las banderas rojas, los alertas. Es importante que para que usted pueda vivir plenamente y en libertad, conózcase a usted mismo. Y todo comienza amándose a usted. Usted tiene que decidir amarse primero. Porque cuando uno se ama, uno sabe lo que permite y lo que no está dispuesta a permitir. Si estás en una relación de violencia, toma control, toma un respiro, ponte tus tacones y busca ayuda. Sola no lo vas a lograr, pero sí sola lo puedes decidir. Así que levántate, ponte tus tacones y sal de las relaciones violentas. Pero también te invitamos a que te sientes con tus hijos a hablar de violencia. Y si se te hace difícil hablar de violencia, comienza con una de las series que te hemos recomendado. Comienza con una película que te hemos recomendado. Y de allí puedes romper el hielo y comenzar a hablar de violencia. Tenemos unos paradigmas sociales, unas estructuras y unos conceptos equivocados de lo que debemos o no hablar con nuestras familias. Es tiempo de romper con esos paradigmas y comenzar a hablar en nuestra casa, porque si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo vidas violentadas. Tu mujer que está criando hijos, tu mujer que estás criando hijos, cría hijos empáticos, crea hijos que vean a la mujer como una dádiva igual que son ellos. Crea hijos con respeto hacia otras figuras. ¿Por qué tenemos que perpetuar la violencia en nuestra familia? Eso no es justo. Nos toca a nosotros en la crianza. Eso no es en la escuela, eso no es en la red social, eso es en nuestra casa, en donde mejor se puede hablar. Y si no, aún así se te hace difícil, busca ayuda también. Hay profesionales que pueden ayudarte a hablar del tema con tus hijos. No te quedes. Pero, oye, Naye y Sandra, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué cosas obtuvimos hoy? Dime, Naye, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con esta parte, Ani, en la que debemos hablar, debemos escuchar y tener también conciencia de que nos puede ocurrir a nosotras, le puede ocurrir a la vecina y estar pendientes. En cualquier momento poder ofrecer esa ayuda. La decisión, como tú la dijiste, la va a tomar cada una de estas mujeres que están dentro de una relación. Sin embargo, tú como amiga puedes estar ahí presente para decirle que no están solas. Con esa parte me quedo, Ani. Sandra, ¿tú con qué parte te quedas que nos compartas? Pues me llevo las dos mujeres con tacones que presentaste, Nayeli. Qué historias de superación y de inspiración para otros. De hecho, el libro Mujeres que no se rinden está dedicado a las personas que trabajan con mujeres que han sido víctimas de violencia, y esas dos heroínas que presentaste pues me impactaron y me quedo con ellas. Me llevo en mi mente el agradecimiento por lo que ellas hicieron, de ser valientes, de luchar contra la injusticia y de ponerse a la disposición de ayudar a otras. Yo me quedo con que el amor propio es lo más importante para salir de una relación violenta. Yo me quedo con que podemos. Yo me quedo con que nosotras podemos ser voces para evitar que sigan muriendo mujeres en manos de hombres violentos o de mujeres violentas. Yo me quedo con que nosotras podemos detener la violencia si nos amamos y si nos damos un lugar. ¿Y tú? ¿Con qué te quedaste hoy? Gracias por estar con nosotros. Y si quieres continuar con nosotras, lo único que tienes que hacer es suscribirte a YouTube. Por favor, suscríbete, dile que te gusta, pero también dale a la campanita para que te anuncie cuando hay otro episodio. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Sin Maquillaje Pero con Tacones, Instagram en @Sin Maquillaje Pero con Tacones, pero si no nos puedes ver en
Facebook y no nos puedes ver en YouTube, también nos puedes escuchar en Spotify en Sin Maquillaje, pero con Tacones. Así que no hay excusa para que no te puedas educar y le puedas dar herramientas, no solamente tomar herramientas tú, sino darle herramientas a tus hijos de cómo vivir, de cómo seguir adelante y de cómo ponerse los tacones. Así que gracias por estar, amigas, conmigo. Fue un placer haber compartido con ustedes y recuerden que este es Sin Maquillaje, pero con Pero con tacones. tacones. Dios les bendiga. Bye bye. Hasta que nos volvamos a encontrar.